con Ana María Silva porque lamentablemente ayer una golpiza a un cliente en el Mall Plaza Vespucio terminó en tragedia. Un hombre murió tras ser reducido por guardias en ese mall. Y más detalles se los tiene a esta hora Ana María Silva. Anita, buenos días. Hola Pri, hola Repe. Sí, las imágenes son realmente impactantes, por eso las vamos a censurar por razones obvias, digamos, porque de verdad es muy impresionante. Tú lo decías al principio, porque se investiga esta muerte de este hombre de 27 años que fue reducido por estos guardias al interior del Mall Vespucio, esto en la comuna de La Florida, y muere en el acto. ¿Qué es lo que se sabe hasta este minuto? Era una familia, 2 clientes, mamá e hijo, que fueron al banco. Estaban en el cajero, decía la mamá, fuimos a sacar plata. Y en ese minuto hubo un ruido bastante fuerte que desestabiliza a la víctima, que es este hombre de 27 años, que según su familia, diagnosticado con esquizofrenia. Sabemos también que esas personas son altamente sensibles. Cuando ocurre este ruido, él se descompensa o se desestabiliza y procede a golpear a una persona de 50 años. Y es allí, en ese minuto, en donde los guardias del mall se acercan hasta donde estaban ellos, porque en ese minuto parece que se aleja un poco de su madre, y comienzan a reducirlo. Lo que se investiga, Pri, es por qué fallece en el lugar, si fue un exceso de uso de fuerza, si fue un paro cardiorrespiratorio producto de este exceso, qué fue lo que pasó y por qué los guardias del mall, digamos, hicieron el protocolo que hicieron, si está en norma o no, Pri. Sí, y parte de la información que se entregaba además, Anita, porque imagínate, en medio de esto se transforma en un caos. Entiendo que la madre en varias ocasiones le insistió en que él era una persona esquizofrénica, que se había descompensado, pero ¿cuántos guardias se fueron en contra de este hombre y finalmente qué fue lo que hicieron para provocarle la muerte? Porque una cosa es intentar reducirlo, pero ya después hablaban incluso de golpearlo con un elemento contundente en su cabeza. Sí, eso se está investigando, pero ¿cuántos eran? Me preguntas. 8 guardias, al menos 8 guardias contra 1. En ese minuto la mamá les dice, déjenme estabilizarlo, yo puedo calmarlo, porque esto ha ocurrido en otras ocasiones. Entonces allí es cuando no permiten que ella lo calme, se centran todos, forcejean con él, se ve él boca abajo en el piso, que es parte de las imágenes que estamos censurando por razones obvias. Y cuando él está boca abajo está esposado, Pri. ¿Qué es lo que pasa? Supuestamente llega alguien en moto antes de que él estuviese en el suelo y esa persona en moto le lanza un casco, entonces allí recibe un impacto aparentemente en su cabeza. Eso por una parte. Lo otro eran los guardias del mall sobre él cuando él está boca abajo esposado y alguien está viendo toda esta situación y llama a Seguridad Ciudadana de La Florida. Seguridad Ciudadana de La Florida recibe un llamado para ir a atender el lugar, pero por un supuesto paro cardiorrespiratorio, o sea, ya algo le había pasado a la víctima. Llega Seguridad Ciudadana y cuando están en el lugar, Pri, están reanimando a la víctima, estos guardias, pero esposado y boca abajo. Ay. Es muy insólito todo lo que pasó. ¿Cuántos guardias eran los que trataron de reducirlo? 8. 8 guardias. Evidentemente es una cantidad enorme de personas que están intentando ahí. Ahora, la advertencia de la madre resulta clave cuando les dice el diagnóstico de salud mental que tiene, porque evidentemente personas con ese diagnóstico tienen obviamente reacciones distintas, tienen formas de proceder distintas, lo que evidentemente hace escalar una situación. Pero una vez advertido el diagnóstico, uno se pregunta, bueno, ¿y no hubo otra forma de abordar la situación? Estamos con el doctor Ugarte porque yo creo que es súper importante tener una luz respecto de lo que pasó en términos también de salud. No, muy preocupante, Repe, porque en esquizofrenia hay diferentes formas de esquizofrenia, pero en general, frente a un estímulo muy fuerte, un ruido muy fuerte, un estímulo sensorial puede descompensarse. Pero por otra parte, una persona con esquizofrenia con tratamiento puede llevar una vida completamente normal, puede trabajar, puede hacer todo normal. La peor forma de enfrentar a una persona que se ha descompensado es con violencia. Ahí tratar de contenerlo, conversar, no golpearlo con un casco, no tirarse encima.
se puede lograr y no es necesario botarlo en el suelo porque la persona se puede sentir más agredido con todo esa respuesta. Esto no es la forma, no son los protocolos como se responde. Yo he vivido situaciones, en medicina se vive, y uno a veces enfrenta, yo recuerdo una paciente esquizofrénica que se sentía agredida, ella no estaba hospitalizada y fue hacia el hospital y con un cuchillo me coloca el cuchillo en el cuello, pero actué con absoluta tranquilidad. El entrenamiento médico lo hace a uno enfrentar esto con más calma que quizá otra persona y saber que el riesgo era bajo, que hablando con ella y calmándola y conteniéndola era la mejor manera de enfrentarlo. O sea, involucrar a la mamá en el control, por ejemplo. Si estaba la mamá Claro. de por ejemplo, estupendo. Uno ve a los psiquiatras, enfrentan estas situaciones, hablan con la persona, la calman y rápidamente pueden contenerlo. Entonces, realmente esto es posible hacerlo, no es necesario agredir. Y mire lo que ocurre agrediendo, termina una cosa le tengo terrible. una pregunta respecto de... Porque el hombre se alteró al sentir un ruido muy fuerte. Eso es lo que Sí. declara la madre. Claro, a primera vista los guardias no tienen por qué saber que una persona tiene algún tipo de patología, ¿no es cierto? Entonces actúan como si actuaran frente a una persona agresiva X, normal, digamos dentro de los protocolos que ellos manejan. También es posible que ante la dificultad de intentar, digamos, por no usar los métodos adecuados, intentar reducirlo, la persona que ya venía alterada por un ruido se haya hiperalterado al punto que termina con un paro cardiorrespiratorio, porque quiero entender eso desde el punto de vista si fue producto de una hiperalteración física psicológica o eventualmente hubo una posición en que lo pusieron que podría haberle provocado la muerte. La verdad es que pueden influir ambos elementos, la sobrecarga que tiene, el estarlo tratando de contener y él lo percibe como Claro. una agresión, ciertamente genera una descarga adrenérgica, le llamamos los médicos, una descarga de mediadores muy importante. Pero si uno esposa a una persona, la tiendes contra el suelo. El respirar boca abajo es un poco más difícil que boca arriba. Y si además en la contención participan varias personas y no permiten una buena expansión del tórax, Sí. eso genera cierta dificultad. Lo vimos en un caso en Estados Unidos que resultó Sí. muy triste. Y podría haber ocurrido acá. Entonces hay que ser muy cuidadoso en ese tipo de situaciones. Yo entiendo, hay que ponerse también en la situación de los guardias que no son capaces de contenerlo, lo ven agresivo, pero se empieza a formar un círculo vicioso. Mientras más lo agreden, la persona reacciona con más energía. Es difícil contener estos casos, pero es mucho mejor mantener la compostura, mantener la calma, hablar. Si además hay un familiar, usar al familiar, Claro. yo creo que desgraciadamente es tan complejo este escenario que además los guardias deberían saber recibir un mínimo entrenamiento cómo enfrentar estas situaciones especiales, que no es lo habitual, Sí. pero que cuando ocurre no se debe manejar igual que un delincuente, que una Sí. persona violenta. No, absolutamente. Anita, por lo que entiendo, hay registros de personas que vieron esta situación, pero también yo me imagino que van a ser fundamentales las cámaras de seguridad para ver el procedimiento que finalmente adoptaron los guardias. Claro, hay una persona clave que llama también a Seguridad Ciudadana de la Florida para que vaya a prestar apoyo a este lugar. Y entre ellos mismos se conoce esta información también sobre un presunto sujeto que iba arriba de una moto, o sea, un motorista,
que lanza un objeto, entiendo también, antes de que estos 8 guardias reduzcan a este joven de 27 años que muere en ese minuto, que muere en el instante afuera del Banco Estado. Sí, esto pasa todo dentro del mall. Ustedes saben que el Banco Estado está dando hacia el estacionamiento, lo pueden ver en las imágenes también. Entonces hay mucha gente pasando por allí. No se sabe si el motorista es parte de algunos guardias, Seguridad Ciudadana de la Florida o un civil que iba transitando por allí. A mí lo que me dicen de Seguridad Ciudadana de la Florida es que ellos estrictamente llegaron al minuto de la reanimación por parte de los guardias del mall. Y hay un dato clave también para diferenciar estos uniformes. Seguridad Ciudadana de la Florida tiene un pantalón ocre y arriba negro. Los guardias del mall, ustedes lo ven todos de negro. Sí. Esa es la diferencia clave en cuanto a los Seguridad Ciudadana de la Florida. Y lo otro, apuntando también a lo que dice el doctor Ugarte, me decían, esto es una empresa privada. Nosotros en la Florida, cuando tenemos que salir a la calle, pasamos por un proceso de 2 meses antes de salir a la calle. ¿Cuánto pasan? ¿Cuánto entrenan las empresas privadas a estos guardias para hacerle frente a un protocolo de esta magnitud? De, por ejemplo, hacerle frente a una persona que tiene esta condición mental, esta enfermedad, mejor dicho. Sí, porque es muy distinto tratar de reducir a una persona que está escapando porque es un delincuente a una persona que está descompensada y que además su reacción es muy diferente, sobre todo por la fuerza que pueda tener esta persona, que además en la fotografía veíamos que era un hombre más bien macizo. La mamá también advertía la fuerza que tenía. Imagínense que entre 8 personas era muy difícil contenerlo y controlarlo fue imposible. Por lo mismo uno dice, ya, a lo mejor esto es una oportunidad para revisar los protocolos o las capacitaciones que tienen que tener los guardias, porque en el fondo es muy distinto si se enfrentan a un delincuente o si se enfrentan a una persona descompensada, doctor. Y aquí yo creo que lo más clave va a ser determinar efectivamente a propósito de qué ocurre el paro cardiorrespiratorio, porque si el paro cardiorrespiratorio se produce por una sobreexcitación al verse rodeado de 8 personas, reducidos, posados, es distinto a que si se le aplicó algún tipo de, a propósito de lo que nos acordábamos, ¿no es cierto?, de lo que pasó en Estados Unidos, digamos, algún tipo de presión indebida sobre el cuerpo, sobre si lo tuvieron o no en una situación de dificultad respiratoria. O sea, va a ser muy relevante, creo yo, ese peritaje, Claudio, ¿no? Efectivamente, a ver lo que está señalando, y ahí quizás Anita también tenga más información. Aquí lo que la Fiscalía tiene que investigar es la causa de la muerte. Y para eso el fiscal ya ha señalado que está el Servicio Médico Legal realizando la autopsia correspondiente para poder determinar bien cuál es la causa del paro cardiorrespiratorio. Sí. Pero aquí me llama la atención al menos un par de puntos. Primero, yo ayer vi varias veces la declaración pública del Mall Plaza, la gerente de operaciones, que fue la que dio la cara para estos efectos, en que a priori descartaba cualquier tipo de responsabilidad del mall. Me parece que es extremadamente prematuro en la etapa de investigación en la cual hoy día estamos, descartar responsabilidades. Y también lo que me llama poderosamente la atención, Anita, ahí es las declaraciones del fiscal en la cual tiene a los guardias en calidad de testigos. Aquí me parece que también la declaración del fiscal no ayuda mucho, porque aquí estamos en una investigación por una muerte de una persona. Y las hipótesis son variadas. Son muy variadas. Y por lo tanto, en las primeras horas que un fiscal diga que los 8 guardias son testigos, me parece extremadamente prematuro. ¿Por qué? Porque tienen que determinar la causa. Porque eventualmente aquí nadie está imputando que hubo un dolo, claro, que hubo una voluntad de generar esta causa. Pero al menos se tienen que investigar esos protocolos que ustedes señalaban, los procedimientos en que por una culpa o negligencia en la aplicación de esos protocolos se causó un resultado que no era el esperado, no era el que se quería. Entonces, ahí, Anita, no sé si tú tienes más información en la última hora de lo que ha señalado la Fiscalía, porque me parece que tienen que rectificar, en mi opinión muy personal. Claro, es que fíjate, Claudio, no hay detenidos, entonces la declaración de ellos sí, por supuesto que es clave, pero también hay un tema de que muchas personas vieron eso. ¿Qué pasa si tú estás en un mall y ves una situación así? Primero, si alguien te agrede, claro, por ejemplo, alguien en este tipo, en una situación similar. Y segundo, si tú como mamá, este caso ha tenido muchísimo revuelo en redes sociales, porque cuando, por ejemplo, un medio digital publica esta información, la hermana
de este joven de 27 años, Bárbara. Ella dice, él es mi hermano, estoy devastada, él no era un delincuente, él no merecía este trato, mucho menos merecía morir enfrente de su madre. O sea, es una historia realmente devastadora porque él muere en los ojos de su madre cuando te digo que lo estaban reanimando. Boca abajo, y ahí le pregunto al doctor, boca abajo y esposado, doctor, ¿qué tipo de reanimación es esa? ¿Y qué puede hacer uno cuando ve una situación así? Si supuestamente ellos son los preparados, los expertos, los que saben de protocolo, pero el sentido común a ti te dice que esa no es una manera de reanimar boca abajo, no, a alguien. Hasta donde yo sé, doctor. Al estar boca abajo hay partes de nuestro cuerpo que se desplazan obstruyendo la vía aérea. Entonces, si no está en un ambiente clínico, un hospital, tenerlo en esas condiciones, intentar la reanimación, y esposado con una posición física donde se desplaza el tórax. Donde todo el peso viene al tórax. Exacto, entonces eso es complejo. El abdomen incluso al apretarse sube el abdomen hacia el tórax y disminuye la posibilidad de expandirse. Todo eso hace más difícil una reanimación. La reanimación, tal como se enseña habitualmente, es sobre una superficie plana, pero boca arriba. Además hay que asegurar la vía aérea. Era muy difícil que tuvieran éxito con esta reanimación hecho al revés. En algunos casos se podría intentar cuando no hay ninguna posibilidad de voltear y es muy peligroso, pero en este caso realmente es extrañísimo lo que hicieron. Anita, yo entiendo que tú pudiste conversar con la hermana, con la mamá, están todavía en shock después de todo lo que ocurrió, sobre todo porque en distintas ocasiones la mamá les insistía en que él era esquizofrénico y ella podría haber aportado en esto. Lo que pasa es que además yo me imagino que una persona normal, aquí estamos hablando de los guardias que tienen que seguir un protocolo y claramente aquí no estaban capacitados para detectar que estaban frente a una persona que tenía este tipo de problemas, pero es importante considerar que se pudo haber hecho algo más si es que hay un familiar que estaba advirtiendo algo. Claro, fíjate que este núcleo familiar, al menos yo conocí a su mamá y a su hermana, la familia Segovia, y me decían que él era con su madre en ese minuto en el cajero. Yo allí no estoy segura si se separan al momento en que la señora está retirando el dinero del cajero y en qué minuto suena esta puerta o este ruido que ellos sienten que desestabiliza o descompensa a este joven de 27 años. Pero era lo que te decía, había mucha gente pasando, por eso también tenemos el registro, el video, llamada a Seguridad Ciudadana de la Florida, porque finalmente el debate es ¿qué hago yo si estoy al lado de una situación así? ¿Qué hago yo si, por ejemplo, soy agredida por una persona así o si es justamente mi hijo que violenta a alguien y lo reducen los guardias de un mall? Si es más pequeño que hubiese pasado. Pero también, Anita, esto es porque era con textura grande, un hombre corpulento, te escucho. Sí, y considerando que probablemente la familia tenía además el cuidado de no dejarlo solo. Por lo mismo también o ellos lo acompañaban o estaban permanentemente también bajo algún tipo de supervisión. Yo me imagino que ellos tomaban ese resguardo. Claudio. Pero ¿sabes qué? A ver, yo quiero pensar el sufrimiento que debe tener esa madre en que presenció toda la secuencia, toda la aplicación de este protocolo que he escuchado muchas veces durante la última hora a propósito de este procedimiento, en que, insisto, aquí estamos hablando de una madre que presenció todo. Es que la principal testigo es la madre. Entonces, cuando estamos hablando de reducir a una persona, es contenerla, no aplicar fuerza excesiva. Y los videos que estamos viendo nosotros, y esto es un juicio muy personal, me parece que ahí no se redujo una persona, ahí no se contuvo una persona, ahí derechamente me parece que hay una fuerza que no logro entender dónde estaban los protocolos. Sobre todo, insisto, no estamos hablando de una persona que estaba sola, que se activó, esquizofrénica, en que nadie explicó el contexto. Aquí teníamos una madre que estaba gritando al lado de los guardias, pidiendo que no hicieran eso porque su hijo era esquizofrénico. ¿Sabes qué relatas tú, Claudio? En el fondo es la angustia de esta madre, pero además imagínate la impotencia y la frustración de que nadie la escuchó. Porque yo me imagino que ella estaba gritando. Entonces, además, ella no se sintió escuchada porque es distinto si ella hubiese estado en el baño, no se da cuenta y pasa todo esto cuando ella no estaba presente. Pero ella sí estaba presente y no la escucharon. Es peor todavía.
Es que no sé qué está pasando con todos nosotros en la calle. Por favor, aquí no solamente están los guardias, lo que se tiene que investigar es un motorista que pasó y le pegó en la cabeza, pareciera que es así, con el casco. Entonces, perdón, ¿qué está pasando con nosotros en la vía pública? El control de impulsos, porque vuelvo sobre el concepto. Aquí uno tiene que reducir a la persona. Sí, eso me parece que podría haber indicado el protocolo. Que reducir, contener a una persona a la espera que llegue la autoridad, que en este caso debiera ser Carabineros. Es eso. Solo eso. Solo eso. Y otra cosa, Claudio, tienes toda la razón. Cuando hay además un motociclista que pasa y que lo habría golpeado con el casco, todo eso que también yo me imagino que pudo haber quedado registrado, Anita, es que además no tiene, nosotros en general, nosotros no tenemos por qué suponer que ahí se está reduciendo a un delincuente. Porque o a lo mejor él pensó en ayudarle a estos guardias que estaban, según la imagen, una persona peligrosa o que estaba representando algún riesgo, pero resulta que miran lo que queda todo. Finalmente, más la embarró. Es que, a ver, es parecido a lo que estamos viendo en el linchamiento. ¿Sí? Claro. Es que llega una persona, contiene a otra, llegan otras que no saben el contexto, no saben no tienen ninguna información. No entender el contexto y se meten. Entonces esos 8 guardias llegaron al mismo tiempo o se fueron uniendo. Y los que se iban uniendo, ¿tenían toda la información para poder contener adecuadamente a esa persona? Doctor, una observación. Hay cosas que uno puede dudar, decir, bueno, no tienen el entrenamiento suficiente. Todos los días en los hospitales psiquiátricos hay pacientes que se agitan y todos los días no se mueren los pacientes porque se agitan, se les contiene y se les contiene sin que haya lesiones y la gente lo sabe hacer. En Chile la salud mental no es que todos estemos sanitos y hay porcentajes de depresión, de esquizofrenia, psicosis, hay trastorno del espectro autista que frente a ciertos estímulos pueden reaccionar mal, que los van a reducir así. Claro. Hay límite, hay un límite entre la contención y el uso excesivo de la fuerza. Si a una persona se le para el corazón, se está muriendo, ¿no será lo mínimo de humanidad sacarle las esposas con las que le tienen en la espalda? O sea, ¿no les parece que hay un límite que se sobrepasó en términos de uso excesivo de la fuerza? Por lo menos cuando ya la persona se está muriendo, quitarle la esposa. ¿Sabe por qué? Tiene toda la razón, tiene todo el sentido común, doctor, porque resulta que si están reanimándolo es porque ya no estaba luchando, ya no representaba un peligro. O una de dos. ¿Y por qué no le quitan la esposa y lo dan vuelta y hacer la reanimación como corresponde? Toda la razón. Anita, también tenemos la posibilidad de conversar con una testigo de esta situación. La tenemos al teléfono. Martina, muchas gracias por este contacto, porque la verdad es que son muchos elementos y hay información que a nosotros nos falta para entender qué fue lo que ocurrió y tú nos puedes ayudar en eso. Cuéntanos, ¿qué fue lo que viste ayer? Oiga, bueno, primero decir que en mi calidad de testigo quiero referirme exactamente muy a grandes rasgos de lo que pasó porque hay una investigación de por medio. Sí. En mi caso particular yo soy concejal de la comuna. Soy concejal de La Florida, me tocó pasar casualmente por ahí y me quedé con la mamá. La verdad estoy súper afectada en este momento por todo. Siento que... disculpen que me emocione, pero yo de hecho voy saliendo a una terapia psicológica porque no estoy en condiciones quizás de poder abordar todo lo que pasó ayer. Fue súper fuerte. Martina, mira, te quiero dar un momento para ver si te tomas un vaso de agua para que tú también te tranquilices, porque la idea es no revivir algo que te produce tanta angustia, sobre todo considerando que vas a una terapia psicológica después de todo lo que viste ayer. Así es que te invito a que te tomes un vasito de agua y tú evalúas si es que sigues conversando con nosotros. También te podemos dar unos minutos y te llamamos en un tiempo que tú también lo estimes conveniente. Avísame tú, Martina, porque lo importante es que tú también estés tranquila y si esta conversación también te sirve de alguna forma de desahogo, bienvenida sea. Esa es la idea. Avísanos tú. No, sí, estoy bien. Lo que pasa es que te soy súper honesta. Lo estoy viendo esto y ver las imágenes...
yo la verdad le hice contención a la mamá, a la señora Brenda. Estuve con ella en todo momento. Fue súper fuerte, desgarrador. ¿Cómo partió todo, Martina? ¿Tú estabas comprando? ¿De repente también sentiste un ruido? ¿Cómo fue? Lo que pasa es que nosotros llevamos al mall en el contexto que íbamos a almorzar con mi asistente. Ya. Nos dirigíamos para allá, justo vimos la detención. Vimos la detención se había efectuado por parte de civiles y de funcionarios privados del mall. Cuando tú dices No. civiles, ¿pueden ser otros clientes que iban pasando por el mall e intentaron ayudar? Sí, lo Ya. que pasa es que, siendo súper objetiva, si tú ves las situaciones de fuera, nosotros lo vimos, yo tuve el detalle porque hablé con la mamá, Claro. pero si tú ves las situaciones de afuera, se veía, por ejemplo, que podría haber sido una persona que estaba robando, algo así, pero Sí. claro, uno cuando se queda a escuchar, entiende el contexto. Entonces, y bajo esta misma arista, yo quiero decir que yo me quedé porque nosotros íbamos pasando, yo de hecho, mi asistente entró hace poco tiempo a trabajar, entonces le dije, mira, nosotros en este caso no podemos actuar mucho porque son situaciones dentro de un recinto privado. Y en esta mamá que dice que el hijo tenía esquizofrenia. ¿Tú te acercaste yo- a la mamá porque la mamá estaba insistiendo en que su hijo tenía esquizofrenia? Es que lo que pasa es que, a ver, se dio una situación, no sé, un poco extraña porque yo cuando escucho el contexto de por qué lo habían tomado detenido al joven, fue porque primero escucho de primera parte que había agredido a una persona en el banco. Ya. Entonces, en ese contexto entiendo que corre. Lo que no vi en muchas noticias fue que lo agredieron, pasó un motorista y Sí. lo agredió con un casco. Yo la verdad en particular, como estaba hablando con la mamá, el motociclista pasó detrás mío, metro de distancia, que ella detrás mío sí lo vio. Entonces, claro, entiendo que le pegó con un casco en la cabeza ¿Ya? y él, producto de eso, entiendo que... Y cuando efectivamente se hace la retención con este personal del mall, siendo súper objetiva y honesta, fue bastante desproporcionado, por decirlo de alguna forma. Fue ¿Por qué un uso cuánto? irracional de la fuerza. ¿Cuánto rato duró todo esto? Porque en principio yo me imagino que no llegaron los 8 guardias al mismo tiempo. Claro. ¿Él estaba Seguramente muy se fueron alterado? como- Es que lo que pasa es que empezaron a llegar de a poco guardias, pero no llegaron, claro, todo al mismo tiempo. Sí, en un momento eran 8 o más de 8, entonces no, yo la verdad ni siquiera los conté. No recuerdo solamente la muchos. cara de un solo muchacho, que fue el que creo que entre comillas, entre todos ellos se pegó como el tino de decir, oye, está mal. De hecho, no sé si entra tanto en detalle, pero cuando la mamá en una se devuelve para ella ir a ver cómo estaba el caballero que su hijo había agredido. Y en ese momento me quedo con los guardias. Bueno, a todo esto yo igual me identifico. ¿Ya? Les pregunté porque yo le pregunté a la mamá si el hijo estaba teniendo alguna terapia, crisis. si lo podíamos ayudar de alguna forma, si se atendían un CESPAM o ¿Ya? algo. Y la mamá se devuelve y el chico ya estaba sin signos. O sea, esto fue muy rápido, no fue algo de... Martina, te quiero hacer una pregunta. Parte de la información que nosotros manejamos es que intentaron hacerle una reanimación, pero él se mantuvo siempre boca abajo y esposado. ¿Fue así? No boca abajo. De hecho, yo vi cuando lo dieron vuelta y incluso yo le grité al chico, a los chicos que estaban ahí, abre el espacio para que respire, y le dije, ya hazle reanimación, le dije, hazle RCP, porque la verdad yo no sé hacer RCP y es algo que me cuestiono muchísimo, porque también me pregunto, o sea, ¿qué hice yo de diferente para que esto no ocurriera? Pero yo no tengo conocimiento, entonces también sé que es grave hacer un RCP si uno no sabe. También fue personal, entonces... hay que entender harto contexto acá porque la persona sí tenía una contextura gruesa, Claro. era alta. Entonces, que Martina. la primera persona que le hace, sí, disculpa, la primera persona que le hace RCP lo hace con apoyo en el mismo cuerpo. Entonces, entiendo que eso evita
que la caja torácica se eleve. Entonces, entendiendo la contextura que tenía este sujeto. Entonces, es tan complejo como entender todo. Yo todavía lo estoy procesando, de hecho, porque para nosotras, a mí es primera vez que me toca vivir una situación de este tipo. Había visto algo similar hace mucho tiempo, pero nunca de esta forma. Y yo, la verdad, me enfoqué en la mamá. Yo estuve en todo momento de la mamá hasta que recibí la noticia. Incluso después hablé con los hermanos, perdón, con el hermano y con el cuñado. Y esa sensación, esa imagen, no me la he podido sacar de la cabeza. La imagen del chico con ya desvanecido, de la mamá con los gritos. Es que es muy fuerte. Es súper desgarrador. No, tremendo. Martina, yo me imagino que momentos en episodios claves son para el desarrollo de una historia que termina muy mal, por supuesto. Me imagino que hay dos cosas que ¿cómo se llama? Que eventualmente tienen que ser parte de lo que se tiene que averiguar respecto de cómo actuaron finalmente de estas personas del mall. Si es que efectivamente tú hablas de que era un joven de contextura generosa desde el punto de vista de un hombre adulto, fuerte. Entonces, primero preguntar si efectivamente él estaba agresivo, que puede ser propio de su condición de salud, digamos, ¿no es cierto? Que es normal, él ya venía alterado al parecer de una situación previa. Entonces, además recibe este golpe por parte de un motorista. Entonces, ya me imagino yo que el autocontrol de una persona con esquizofrenia que ya está alterada se desbanda. Entonces, preguntarte primero si efectivamente él estaba en una actitud violenta ante la intervención de los guardias. Y segundo, si es que ellos fueron los guardias advertidos en algún minuto de que el joven tenía esquizofrenia. Porque es distinto actuar con esa información a simplemente pensar que es una persona que está pasando por, no sé, un día de furia. No sé si me explico, Martina. Sí. A ver, yo que hablé con la mamá, entendiendo como la situación que venía pasando a través de los días, la mamá me dijo que estaba en una situación compleja porque entiendo que había, no sé si sido víctima de un robo hace unas semanas atrás, y además el día de ayer se había peleado con un amigo, entonces eso ya lo traía un poco complejo a él. Ya. La situación del banco para mí no es clara, porque yo solo sé referente a lo de la agresión por lo que la mamá me contó, pero también entiendo que ella estaba en un momento confuso, entonces no quisiera como especificar eso en particular como detonante de, o sea, entiendo que estaba en una crisis que a través del ruido también se exacerbaron. Lo que pasa es que es distinto abordar una situación con una persona que está en un estado violento y que además yo no tengo la información sobre algún tipo de patología de salud mental, porque es distinto. O sea, si los guardias ahí hubiesen sido advertidos de que el joven tenía una condición que efectivamente estaba pasando por una crisis, obviamente que el protocolo o el actuar tiene que ser completamente distinto, ¿no? Pero lo que yo entiendo es que la mamá sí les advirtió. Sí les advirtió, eso es lo que... Esto también aclararlo, o sea, yo también lo puedo decir porque estaba ahí. La mamá efectivamente advirtió... Ya, es que eso es clave. Hubo una situación que cuando se lleva la detención, no voy a ser específica en cuanto a las detenciones porque eso está en investigación, pero sí, si tú me preguntas a mí, yo sí considero un uso desproporcionado de la fuerza. Ya. Ahora, en cuanto al tipo de agresiones que recibió, cuando la mamá le comenta a los funcionarios que su hijo tenía esquizofrenia, ellos bajan un poco el nivel de intensidad. Exacto, pero aún no quedan dos sujetos igual sosteniéndolo. Y el error que creo que cometen es no sacarle las esposas porque entendiendo que en el contexto que una persona está en una crisis, sobre todo si tiene esquizofrenia, una situación de que esté amarrado o sujeto o algo no lo va a calmar. Pero entonces no sabemos si tenía antecedentes de no sé, cardíacos, o si yo entiendo que estaba medicado, pero no sabemos más contexto. Entonces yo creo que no actuaron con el debido protocolo que debiese haberse utilizado. Entonces
como te digo, lamento mucho la situación. Me tocó verlo todo, literalmente todo fue súper duro. Martina. Y la verdad, sinceramente me concentré en la mamá cuando ya entendí que esta situación iba para algo más trágico. Traté de contener a la mamá y me quedé con ella. Importante. Sí, es que Martina, te quiero hacer dos preguntas que a mí me resultan fundamentales, sobre todo en una situación tan complicada para la mamá. Imagínate la angustia de que estén agrediendo a tu hijo así. Cuando ella les dice que él tiene esquizofrenia, ¿tú sientes que la escucharon y bajaron el nivel de agresividad? Pero en algún minuto le permitieron a la mamá acercarse, porque yo me imagino que estando con un familiar también era más fácil contenerlo. ¿Ella se pudo acercar? A ver, es que ahí es lo que es medio confuso, porque de hecho yo escucho a uno de los guardias decirle al chico, cuando la mamá dice que está enfermo, le dice al chico, oye, te queremos ayudar, cálmate. Le hablaba normal, entendiendo que quizá el guardia no sabía cómo reacciona una persona esquizofrénica, pero le hablaba al chico y le decía, oye, te queremos ayudar, cálmate, por favor. Pero detrás habían otras personas agrediéndolo, entonces nadie se escuchaba. A mí lo que me causa más tristeza de todo esto es que todos los guardias, por lo menos el único joven que yo presencié que tuvo un poco más de tacto, entra en todo este grupo. Entonces, como te digo, efectivamente fueron las agresiones. No sé cómo... ¿Qué tipo de agresiones eran, Martina? ¿Eran golpes? Yo la verdad prefiero no entrar en este contexto porque yo lo que vi es distinto. O sea, yo vi algo particular, mi asistente vio algo más, entonces yo creo que eso lo dejaría bajo la investigación. Sí. Tampoco quiero jugar con el morbo de decir el tipo de agresiones que sufrió. Yo te entiendo, Martina, yo te entiendo, está bien. No, el detalle no es por el morbo, el detalle es por la actitud. Porque es distinto tomarlo de un brazo y apoyarlo contra una reja, por ejemplo, o tratar de reducirlo en el suelo, que empezar a pegarle golpes de pie y puño, porque eso ya es... No sé si me explico hacia dónde voy. Una cosa es contenerlo. Sí. Yo lo digo por usted, en todo caso lo del morbo, lo digo por la gente, porque la gente juega mucho con eso. He visto comentarios demasiado desafortunados con respecto a primero al joven, también hacia los funcionarios. La verdad es que da mucha pena. Yo, la verdad, por respeto a la mamá, prefiero no hacer alusión al tipo de agresión que sufrió, porque la mamá tampoco vio todo. ¿Por qué? Porque yo también estaba con ella. Yo, de hecho, estaba abrazándola porque no quería que viera a su hijo desvanecido en esa situación. De hecho, incluso yo le pedí una carpa al mall para la mamá, porque la gente que estaba grabando, la gente que estaba gritándole cosas a ella como modo de apoyo, pero aún así ella estaba en una situación súper de shock. Entonces siento que fueron súper poco empáticos porque la carpa llegó tarde. Mira, acá se actuó todo súper tarde. Yo lo que lamento es que tener un hospital al lado y que no haya habido una reacción por parte del mall que sea oportuna. Porque acá nadie llegó con un desfibrilador a tiempo. Claro. La reanimación se hizo, yo no soy experta, pero creo que no fue de la mejor forma, se hizo tarde. No, fue improvisada. Entonces, y lamentablemente toda la ayuda llegó tarde. Y también quiero dejar esto en bandeja. Nosotros tenemos dotaciones de carabineros súper bajas. Entonces, y existe, para la cantidad de situaciones que existen a nivel comunal, y no tan solo comunal, a nivel país, ellos nos dan con la dotación, y lo que se demoran en cada procedimiento también complejiza mucho el hecho de que puedan atender este tipo de casos. Yo acá no quiero culpar ni a Carabineros ni a Bomberos, porque ellos llegaron, pero claro, de hecho, mientras estábamos en este caso, otro paralelo se está dando un poco más allá también entiendo que de reanimación. Entonces es súper complejo la situación en la que estamos hoy día. Yo la verdad lo lamento mucho por la familia. Para mí he estado tratando de estar pendiente esta mañana de que ellos reciban todo el apoyo que necesiten,
Muy importante. Fue muy fuerte. Yo también estoy tratando de que nosotras con mi asistente recibamos las contenciones necesarias, porque la verdad yo ayer estaba en estado de shock. El hecho de tener que cruzarme con un agresor en la misma comisaría declarando también fue fuerte, también es un tema, o sea, y ver a veces que ni se inmutan por la situación. Yo estaba súper afectada y ayer nos tocó estar junto a este sujeto, a uno de estos sujetos, y fue terrible. O sea, de verdad que el nivel de poca empatía y de tranquilidad que yo les vi también, que era como si nada. Yo, la verdad, nosotros estuvimos horas en la comisaría esperando para declarar, esperando al fiscal que llegaba. Fue súper terrible y hoy día posiblemente nos toque volver a testificar y después en tribunal y después quizás hacer un reconocimiento, y eso también va a ser terrible para nosotras. Yo la verdad estoy tratando de lidiar un poco con esto, porque la verdad para mí como experiencia de primer periodo como concejal Sí. ha sido Y súper por fuerte. eso, Yo, por 29 eso, años, nunca me había tocado ver algo así. por eso te agradecemos mucho también la posibilidad de conversar, porque sabemos que no es fácil y también es justo para, digamos, para la comunidad en general, obviamente primero para la familia, pero para la comunidad en general entender qué pasó, porque es además es un lugar donde van miles de personas todo el tiempo.